Saludos, este es Vox Dei, su canal. Mi nombre es Carlos Garro, ministro de la Palabra del Señor. Y hoy vamos a continuar con el segundo video sobre los sentidos integrados. Tuvimos la introducción y hoy ya vamos a abordar sentido por sentido de los 5 sentidos que tenemos, pero teniendo claro lo que vimos en el primer video, que somos espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, a veces las cosas no son lo que parecen, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a profundizar de acuerdo a la Biblia, este tema tan interesante y tan importante para que usted y yo tengamos una vida que agrada al Señor y evitarnos muchos dolores de cabeza también. Hoy corresponde entonces al oído, el escuchar, el oír, cómo escuchamos. Y eso es parte fundamental, no solo es oír, sino qué disposición tengo a lo que estoy escuchando, cómo puede afectar eso mi vida. Y pues creo que todos nosotros hemos tenido experiencias de lo que nos puede afectar para bien o para mal algo que se nos dijo, algo que escuchamos, fuera que queríamos escucharlo o que simplemente pasamos por el lugar donde se comentó algo, se dijo algo que pudo llegar a afectar nuestra vida, para bien o para mal, como les decía. Muy bien, entonces en Génesis capítulo 3, que es donde empezó todo, como lo vimos en el video anterior de los sentidos integrados, después de que la serpiente comienza a hablar con Eva en el huerto del Edén, Dios les había les había dado solo un mandamiento a Adán y a Eva, que era que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el medio del Edén. Y ese fue el que no pudieron obedecer, porque Eva comienza a oír lo que la serpiente le habla, a tentarla, y allí se desencadena la desobediencia del ser humano. Empezó por una charla que la serpiente, Satanás, utilizando la serpiente, comenzó a hablarle a Eva. Se entabla un diálogo donde el Satanás, como padre de la mentira, les dice mentiras de que no van a morir si se comen ese fruto. Es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, sabiendo el bien y el mal. Y bueno, ahí viene toda la mentira. Ellos lo creen y desembocan esto. Ahora, ahí mismo en el capítulo 3 de Génesis, pero en el versículo 8 al 10, vean qué interesante lo que sucede después de la desobediencia. Dice en el versículo 8 del capítulo 3 de Génesis: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Adán y Eva, ¿verdad? Escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Qué efecto terrible la desobediencia, el pecado. Ahora resulta que el hombre le tiene miedo a la voz de Dios. Le tiene miedo porque ahora quedará expuesto su desobediencia. ¿Cómo es posible que el Dios que les dio todo, que les otorgó toda esa bendición allí en el huerto de Edén, solo una cosa no podían hacer para su propio bien, porque si lo hacían morirían? Y le creyeron la mentira a Satanás, permitieron que la duda entrara en su corazón a través de lo que hablaron, de lo que Eva habló, pero también se le corresponde al hombre por ser la autoridad sobre ella. Y ahora resulta que después de haberse consumado la desobediencia, resulta que al que le tienen miedo es a la voz de Dios. Oí tu voz y entonces me escondí. ¿Le tienes miedo tú a escuchar la palabra de Dios? ¿Será que estás en la condición de ese momento de Adán y Eva, que estaban muertos espiritualmente? La misericordia de Dios, su gracia es tan grande que después ellos van a recibir una promesa de salvación manifestada en las ropas que el Señor les va a poner para quitar esa hojas de higuera que ellos mismos se habían hecho, los intentos humanos de tapar las tortas, ¿verdad? De tapar nuestros errores, tipificando el sacrificio que iba a venir de Jesucristo. Pero esa es la condición del ser humano.
cuando está muerto en su espíritu, le teme oír la voz de Dios. Si tú estás viendo este video, si a ti te gusta la palabra de Dios, vas por buen camino. Y yo espero en Dios que se te confirme y tú lo confirmes en tu vida, que tú eres de Dios. Pero si tienes problemas con la palabra de Dios, medita qué está sucediendo. ¿Será que hay muerte? Porque ellos no soportaron la voz de Dios, tuvieron miedo de la voz de Dios. La voz de Dios no es para tener miedo, es para gozarnos, es para bendecirnos, es porque nos trae la vida, es el que nos trae la sanidad, la restauración, la liberación, es la voz de Dios. La dirección en nuestra vida, es la voz de Dios. Este pasaje sobre todo me gusta mucho, por eso es la Vox Dei, ¿verdad? Como nuestro canal, Vox Dei, la voz de Dios. No debemos de tenerle miedo a la voz de Dios, porque aún si fallamos, Él nos va a llamar al arrepentimiento, que es lo que nos va a ayudar. Es el volvernos a Él de todo nuestro corazón, y eso es lo que nos va a volver a dar vida, la que perdimos. Y esa vida se encuentra en Jesucristo. Muy bien. En Deuteronomio, otro pasaje muy importante que quiero compartir con ustedes, Deuteronomio 13, del 1 al 3. Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 3 dice: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y servámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Eso sucedía allí desde el tiempo de que estaba Moisés sacando al pueblo de Israel. Ya Jehová advierte a su pueblo que van a venir unos profetas y unos soñadores con visiones, y que inclusive dirán que vea, si lo que estoy diciendo, vea cómo se cumple esta señal. Y lo más sorprendente es que dice allí que si se cumple la señal que ese profeta o ese soñador dijo, no le creáis, porque Jehová os está probando. Si después de que se cumple la señal, Él da una directriz de seguir otros dioses, o sea, de abandonar el consejo verdadero de Dios, de rechazar la revelación de la palabra de Dios, aunque se haya cumplido X señal. Alguien dice, ¿cómo hago para saber que un profeta es de Dios o no es de Dios? Bueno, si se cumple, sí, pero siempre y cuando esté alineado a la palabra, mis hermanitos. O sea, si aparece un profeta y dice una cosa y se cumplió, no es que a ciegas vas a decir, uy, qué tremendo, se cumplió. Y después esa persona está llevando a la gente a idolatrarlo a él, o permitiendo pecados y diciendo, como lo que lo hablamos en el otro video, de que no, usted peca con el cuerpo, pero su espíritu se queda para el cielo. O sea, siempre y cuando ese profeta esté en armonía con la palabra de Dios, gloria al Señor. Si se dice profeta que tuvo sueños, pero en el momento que esté metiendo un consejo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, aunque se cumpliera la señal, no se debe hacer caso a esa persona. No se debe tomar en serio a esa persona. Hace muchos años, cuando yo me convertí, más de 30 años, llegó unos enviados de una secta que andan tocando puertas, y yo los pasé adelante. Estaba muy iniciando yo en los caminos del Señor, y yo quería compartirles también de la palabra. Y ellos, después de presentarme la historia de su líder, de cómo ese líder que fundó esa secta recibió una revelación supuesta de Dios, después de que ellos me explican todo, me dicen, usted quiere hacer una oración para que confirme que lo que le estamos diciendo es verdad. Y yo le dije, ¿y cómo voy a saber yo que es verdad? Claro, yo no los estaba aceptando, simplemente quería ver cómo era que ellos trataban de convencer a las personas. No les recomiendo que lo hagan a usted, porque es mejor estar con gente que tiene más tiempo en el evangelio para este tipo de cosas. Sin embargo, pues yo
en ese ímpetu de inicio, lo acepté. Yo le dije, dígame cuál es la señal para yo saber que usted está diciendo la verdad. Y dice, una vez que usted haga la oración, usted va a sentir un fuego en su pecho. Usted va a sentir un fuego aquí. Y esa va a ser la señal de que lo que le dijimos es real, que nuestro líder es al que Dios escogió para volver a encaminar la iglesia que se descarrió. Hermanos, amigos, quiero decirles que yo hice esa oración y efectivamente sentí el fuego, pero fue instantáneo. Yo hice la oración y sentí el fuego en mi pecho. Carlos, ¿y qué hizo usted? Bueno, gracias a Dios, unas semanas antes había estudiado Gálatas, había estudiado este pasaje, y entonces, que si alguien viene y me predica un evangelio diferente del que os he predicado, sea anatema, ¿se acuerda que lo dice Pablo en Gálatas? Como yo lo había estudiado, lo había orado, entendí que aunque efectivamente tenía las sensaciones, lo que ellos me estaban diciendo no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, amigos, yo quiero decirle que esto es muy serio. Hoy en día mucha gente se va como un tropel, ¿verdad? En tropel detrás de X persona porque tal vez es muy carismático o tiene mucha elocuencia, pero que cuando usted analiza lo que está diciendo no está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces, hoy en día estamos llenos de muchos soñadores de sueños, sueños que no son de Dios, como lo va a decir también los profetas. Jeremías va a mencionar esto, de que dicen que soñé y yo no les he dicho nada. El Señor me dijo y yo no he dicho nada, dice Jehová. Entonces en estas cosas hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo oímos? ¿Qué se nos está diciendo? Muy bien, segunda de Timoteo 4, en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, dice de la siguiente forma. 4, versículo 3. Segunda de Timoteo 4, 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora, ¿se acuerda que vimos que era hacia los profetas y soñadores que le hablaban en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel? Pues ahora en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, usando Pablo, nos dice que vendrán falsos maestros, vendrán maestros. También pululan mucho hoy en día. Pero ¿cómo son estos maestros? Dice que no sufrirán la sana doctrina, no van a querer ajustarse a la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, estas personas, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, concupiscencia, sus propios deseos. Gente que quiere que le digan lo que desea. Quieren oír lo que está de acuerdo a sus deseos, a sus aspiraciones, a sus sueños. Quieren que les diga cosas bonitas, mucha oferta y nada de exigencia, mucho regalo y nada de requisito para nada, de obligaciones. Todo derecho, nada de obligaciones. Y habrán maestros que serán especialistas en decirle eso que ellos quieren oír. Que va a venir esto para usted, que Dios para usted tiene lo otro, cosas que en el contexto correcto, por supuesto, que Dios tiene cosas buenas para los que le aman, pero que cuando perviertes la santidad, cuando pervierte la obediencia, es una mentira, es una herejía, es una falsa enseñanza, no está ajustada a la sana doctrina. Y entonces, ahora en el Nuevo Testamento, aquí Pablo habla de falsos maestros, de estos maestros que se amontonarán, serán en promoción, habrán estos maestros. Se amontonarán, habrán pero bastantes. Van a sobrar esta clase de maestros que le van a decir a la gente lo que quieren oír. Hay que tener mucho cuidado,
mis amigos, mis hermanos. Mucho cuidado con esto. Y se volverán a las fábulas. O sea, contarán cosas totalmente desorbitadas, totalmente alejadas de lo que Dios ha dicho. Totalmente falsificadas, alteradas de la voluntad de Dios para nosotros. Serán fábulas verdaderamente. Exageraciones, tergiversando la verdad. Muy bien. Y también en Marcos 4, vea qué palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 4, nos dice de la siguiente forma. 4:24 de Marcos, Jesús es el que habla aquí, y les dijo también, mirad lo que oís. ¿Qué? Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Aquí en la palabra que se utiliza en el hebreo, la descripción nos dice que tiene varios sentidos. Y pongan atención, esta palabra, ved lo que oís, está hablando de entender lo que estoy oyendo, de escuchar con atención y de hablar lo que estoy escuchando. Él viene hablando de que nadie pone una luz debajo de la cama o debajo de un cajón, sino que la pone en lo alto para que todos sean alumbrados. Entonces, en el contexto está hablando de que la palabra que han recibido, que la verdad que han recibido, la atesoren y la puedan hablar después. Que usted la ha guardado, la ha escuchado, la ha meditado y usted la va a compartir. Entonces, ese es el contexto. Pero la máxima, o sea, el principio, la verdad paralela, también funciona para el otro lado. Si usted lo que está escuchando es algo negativo, chismes, mentiras, palabras deshonestas, calumnias, si usted está escuchando eso, dice, vea como escucha. Y vea lo que después de que lo escuchó, lo va a ir a hablar. Eso es lo que quiere decir en el original. Ponga atención lo que escuchó, cómo después lo va a hablar. Y hace una advertencia. Porque al final dice, porque el que tiene se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Si tenías luz y no la administraste bien, se te irá apagando. Y si tenías estas tinieblas, estas malas prácticas, estas malas cosas de andar escuchando conversaciones corruptas, cosas que no edifican, aún más bien se le va a añadir más. Eso corrompe. Esto es paralelo, funciona en la idea original que Él dio, que Jesucristo dio, que es para bendecir con la palabra que hemos recibido, pero también si nos ponemos en el escenario del enemigo, pues Él también sacará provecho. Así es con todas las cosas. Lo vimos hace un momento con Adán y Eva. Hay una indicación de Dios que era para bendición, aunque era una prohibición, pero era para la bendición de ellos. Y Satanás, ¿qué fue lo que hizo? Le dio vuelta. Entonces, mis hermanos, así son todas las cosas. Cuando no nos ajustamos a obedecer lo que Jesús, lo que Dios dice, pues entonces Satanás, ¿qué va a hacer? Le va a dar vuelta y lo va a usar en su propósito. Son leyes espirituales que aplican para un lado o para el otro. Usted y yo, con sabiduría de Dios, tenemos que saber escoger qué me conviene estar escuchando, en qué lugar tengo que estar, qué voy a compartir de lo que escuché. Mejor me quedo callado, mejor de aquí me voy porque no me interesa este tipo de conversación. Ved como oís, dijo Jesucristo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24 al 29. Esto es crucial también para la vida de todo ser humano. Aquí va a hablar de las dos resurrecciones de Jesucristo. Y vea el poder de saber escuchar como debe de ser. Dijo Jesús, San Juan 5, 24. De cierto
os digo, el que oye mi palabra, ¿qué? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí está hablando de los muertos espirituales, la gente que está caminando, pero que espiritualmente están muertos. Y ese es el mensaje para ese momento que él estaba hablando y para los que hoy estamos vivos aquí y que no tenemos a Cristo, perdón, a los que no tienen a Cristo, yo sí lo tengo, a los que no tienen a Cristo el mensaje es el mismo. ¿Será que van a oír la voz de Jesús? ¿Será que van a oír la voz de Él para que les dé vida eterna en su espíritu que está muerto? ¿Se acuerda? Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? El espíritu sin Cristo está muerto. Entonces está haciendo una promesa maravillosa. De cierto os digo. No es broma. De cierto, esto es real, es lo que está diciendo Jesús. Viene la hora y ahora es, ya es el momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora está hablando de los muertos literales, de los que efectivamente están en un sepulcro, y que un día vendrá el día en que el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y dice que los muertos que están en los sepulcros, ¿qué? Oirán la voz del Hijo de Dios. Hay una anécdota que me gusta contarla en algún que otro funeral que he tenido que ir, que es la parte que a todo ministro casi que no nos gusta, pero es la parte que más se aprecia, porque es donde está el dolor, como lo dice Eclesiastés. Si te invitan a una boda y a un funeral, ve al funeral. Es lo que queda más guardado en el corazón de las personas, donde más se ocupa. Y pues cuando hemos tenido la oportunidad de un funeral, hay una anécdota que el siervo Adrián Roger contó. Y dice que había una niña como de 4 años y su mamá murió. Y estaban allí en la vela de la mamá. Y la niña quería verla y entonces dijo al papá que la alzara. Y el papá la alzó para que se asomara a ver a la mamá. Y le decía, mami, mami. Y el papá le decía, hija, no te puede escuchar porque está dormida. Y la niña le gritaba más, mami, mami. Y le dice, no puede, está dormida. Y dice, papi, pero ¿por qué está tan dormida? Y dice, mira, ella ahorita está así, pero un día vendrá Jesús y Él la llamará y ese día sí se va a despertar y se levantará. Amigo, hermano, hoy es el día para que ese espíritu esté vivo y que cuando nos toque partir de este momento, de esta vida, cuando venga el día en que Jesús va a juzgar este mundo y llame a los suyos, habrán 2 resurrecciones como lo acabamos de leer. Unos saldrán a vida eterna, saldrán a lo que hicieron lo bueno, que tener a Jesús en su corazón. Eso es lo bueno. Y otros a condenación, que tú seas de los que vienen en la primer llamado que Él hará. Y que ese día hasta los muertos escucharán, oirán. Quiero terminar con Apocalipsis 3:20, un pasaje muy clásico y oportuno para este momento. Apocalipsis 3:20, Jesús a través del apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Laodicea y termina así. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el llamado de Jesús hoy en día también, para toda la humanidad. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno ¿qué? Oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Una comunión.
maravillosa que ya nadie nunca la va a interrumpir. Es lo que Él quiere a partir de hoy empezar contigo. Oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por cada vida, por cada alma, Señor, que sacó el tiempo para ver esta video, escuchar esta palabra. Señor, así como estás tocando a la puerta del corazón, que muchos escuchen esa voz tuya y abran esa puerta del corazón para que tú entres y seas el Señor de toda su vida, de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado irreprensible hasta la venida tuya, Señor, con gozo, con alegría. Trae sanidad, trae libertad, trae restauración, salvación a cada persona, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias porque haces una obra maravillosa. Afina el oído nuestro, Señor, para saber qué cosas no debo de escuchar, qué cosas no debo de hablar de lo que oí y qué cosas sí debo de escuchar siempre y debo de compartirlas siempre para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Eres un bendecido del Señor. Suscríbete al canal para que esto crezca, compártelo, que esto pueda llegar a muchas personas que lo necesitan. Bendiciones.